Tenga usted muy buenos días. Qué gozo de estar nuevamente compartiendo las delicias de la palabra. Reciba un abrazo cordial y nuestra sincera gratitud por permitirnos entrar hasta ahí, lo más recóndito de su hogar, para que podamos deleitarnos en estos códigos de los cuales hemos estado platicando y preparando como preámbulo en los programas anteriores un banquete verdaderamente acerca de la palabra. Recordará usted que pusimos brevemente en stand-by, en pausa, el estudio a la carta de los Hebreos, porque el tiempo lo amerita. Y es así como estamos en Adar primero. Y por eso hemos estado platicando y haciendo, repito, este preámbulo para platicar y analizar este texto hermoso del libro de Esther. Solamente 2 libros hay en la Biblia que tienen nombre femenino. Uno es el libro de Ruth y el otro el libro de Esther. Y si usted ve ahí dentro de esto un misterio codificado. Ruth, una gentil, y Esther, una mujer del pueblo judío, del pueblo de Dios. Así que Dios nunca ha hecho acepción de persona. Incluso ahí nos habla. Él tiene los brazos abiertos y nos espera absolutamente a todos. Y déjeme contarle que estamos hablando acerca de un libro que verdaderamente es asombroso, no solo por su contenido literal propio en el primer escalón del sistema de interpretación, el sentido que nos da la lectura tal cual, pero más allá vamos a estar platicando acerca de esos códigos, acerca de todos esos misterios que han sido revelados a través de la palabra. Bienvenida, Pastora Evelyn Schwartz, bienvenido, Pastor Carlos Amayoa, y a cada uno de ustedes que poco a poco se van juntando con nosotros en los aires para platicar acerca de estos mensajes hermosos de la palabra del Señor. Vamos a hacer entonces un breve resumen acerca de este libro. Recordará usted que este libro se desarrolla en precisamente el tiempo que está descrito y así explicado en el libro de Daniel, en la estatua. Y me refiero justamente al segundo reinado después de Babilonia, el Medo-Persa. Es así como vemos que es el rey Asuero, el rey protagonista de esta maravillosa historia, que como ya habíamos platicado, no es un rey de origen noble, sino casado con la reina Basti, ella sí, de sangre noble. Pero recordará usted, y hoy vamos a platicar precisamente de esta historia para poder entender todos estos detalles que le dan forma al mensaje profético y escatológico del cual estaremos hablando más adelante. Así que, por favor, sígame con las ideas y no pierda detalle, porque cada palabra, incluso cada espacio en blanco en este libro nos transmite una idea del mismo corazón de Dios. Déjeme contarle que 2 libros son en la Biblia aquellos en los que no aparece el nombre de Dios de manera literal, pero de eso también le tendré una sorpresa más adelante. Y es que este libro es el libro de los escondites. Este libro es el libro de un Dios que se burla de los enemigos. Es el libro en el cual incluso el mismo lenguaje es un lenguaje que Dios utiliza burlesco, precisamente para mostrarle a sus enemigos que el único Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el vencedor. Recuérdese usted que entonces esta historia se desarrolla allá por los años 400 antes de Cristo, y es así como datamos aproximadamente en el 483 antes de Cristo, cuando el relato de esta historia da inicio con una fiesta. Déjeme contarle que el rey Asuero, como se traduce al español, pero que en el hebreo lo encontramos como Ahashverosh, y en el persa, déjeme leerle, es Kashayasha, y en griego Jerjes, habrá usted leído de Jerjes primero, es, como le repito, quien en torno a él gira toda esta hermosa historia acerca del pueblo de Israel. Por supuesto, hay un personaje del cual no se nombra específicamente, pero es aquel que mueve todos los hilos de esta
de este maravilloso relato para mostrarnos cómo Él le da, por cierto, la victoria a su pueblo. Así que termina este libro también con una fiesta, y es más o menos allá en el año 474 cuando termina con el edicto de la reina Esther y Mardoqueo, donde mandan a todos los ciudadanos hebreos que celebren, que conmemoren esta festividad, recordándose de la victoria que Dios le dio sobre sus enemigos. En un solo día transformó el llanto en alegría, el dolor en mucho gozo. Y así es como hasta el día de hoy el pueblo de Israel conmemora esta festividad, enviando, tal y como lo dice acá, y lo vamos a ver en el capítulo 9, enviando presentes de gozo, presentes de bien a los más necesitados y a los que se aman. Así que demos inicio al breve repaso que haremos acerca de este libro. Y en el capítulo 1, déjenme contarle que se nos narra cómo el rey Ahasverosh hace una fiesta para mostrar su opulencia y su poderío. Y es así que invita a los más altos funcionarios y a los más renombrados líderes de toda la comarca, de todos los medos y los persas. 180 días en el patio de su casa celebrando. Al terminar este tiempo, da inicio entonces a un tiempo de festividad, pero con su propio pueblo. 7 días más de mucho festín, bebidas ilimitadas, comidas ilimitadas para todo aquel que se hubiese acercado a los palacios del rey. Y es entonces cuando la reina Vasti, de la misma manera, celebra con las mujeres en otro lugar del mismo castillo. Es cuando empieza el trama increíble de este libro. Recordará usted, y si no lo ha leído, le sugiero que lo lea, y entre comillas, déjeme sugerirle además que hay ahora herramientas fabulosas con las cuales nos podemos hacer mucho más sencillo el estudio de las escrituras. Es así como hay audiolibros y usted puede buscar en su buscador el libro de Esther en audiolibro e irlo leyendo al mismo tiempo que lo escucha o simplemente escucharlo. Y bien, luego de este comentario, déjeme recordarle entonces que la reina Vasti se negó al pedido del rey para llegar y mostrar ante todo su belleza. Mucho dicen los comentaristas judíos al respecto, y es que la reina no quería desnudarse delante de todos los invitados. Otros dicen que la reina estaba enferma o que tenía algún defecto en la piel, cosa que realmente no se sabe. Lo que sí sabemos es lo que está escrito en estas santas escrituras, y dice que la reina se negó. Es ahí cuando entonces el rey pierde la cabeza y muy enfurecido llama a sus consejeros, quienes le dicen que esta será la actitud que tendrán todas las esposas de los hombres en la comarca, y entonces hay que dar un severo castigo a la reina Vasti. Es así como está quitada de su reino, y aunque aquí no se aclara si realmente la mataron, toda la costumbre y la tradición judía señala que efectivamente el rey Asuero mandó a matar a la reina Vasti. Entonces los consejeros le dicen que sería bueno, ya pasando al capítulo 2, que entre todas las mujeres vírgenes de los alrededores, recuerde usted que, tal y como lo dice en el verso 1 del primer capítulo, el rey Asuero reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias. Así, esto es lo que se llamaba el mundo conocido de aquella época. El hombre era verdaderamente poderoso y tenía riquezas inconmensurables. Así que dentro de toda esta comarca o provincias, se escogen a las mujeres vírgenes más hermosas y son llevadas, por cierto, al castillo. Ahí cada una de ellas recibía un trato especial y eran cuidadas en un recinto para tal caso. Pero cuenta el libro de Esther que es esta doncella quien en el hebreo tiene el nombre de Mirto o Hadassah, que tiene una relación directa con el amor. Esta palabra se relaciona con el amor y con el matrimonio. Vea usted,
y vaya haciendo ya sus conexiones a manera de unir todo lo que está dicho acá con la profecía. Efectivamente, la reina Esther habla de manera profética y escatológica de esa novia para el Señor. Y es entonces que ella, y quiero leérselo de manera literal, en el capítulo 2, verso 15, dice de la siguiente manera: cuando le llegó a Esther, hija de Abinadab, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Agai eunuco el rey. Y vea usted, guarda de las mujeres. Y Esther ganaba favor delante de todos los que la veían. Pero si lo vemos acá en el español, déjeme decirle que se queda verdaderamente corto. La expresión que se utiliza acá es que quien la veía encontraba en ella cierta sublimidad, o ella era sublime ante los ojos de todos, es decir, un favor más allá que cualquiera de las otras mujeres vírgenes que estaban allí. Déjeme contarle que el trato antes de llegar a la cámara del rey era precisamente un año, 12 meses, de estar 6 meses, por supuesto, con baños y con cierto, como dice acá, con cierto menú especial para la comida, cierta dieta, pero existe acá un tema muy importante, y es que las mujeres eran bañadas con mirra 6 meses y luego con perfumes y aceites aromáticos. Y recordará usted que esto tiene una implicación impresionante. ¿Recuerda usted que a Jesucristo mismo los reyes sabios llegaron a obsequiarle mirra? Y esto tiene una relación directa con el sepulcro. Y es así como vemos que la escogida del rey es aquella que muere a sí mismo. Y estoy hablando, por supuesto, de esa esposa espiritual del Señor. Aquella que muere a sí mismo para luego ser engrandecida, luego ser elevada a un nivel superior gracias al mismo rey. Gracias, tal y como lo dice, y si se viene conmigo, lo vamos a leer de mejor manera en el texto de Ezequiel. Vamos a ver, véngase conmigo al libro de Ezequiel y leeré para expresarme apropiadamente. En el capítulo 16, verso 14, y vea lo que dice: y salió tu renombre entre las naciones, dice el Señor a la esposa, a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura, dice el Señor, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Así que cuando vemos esta descripción en el capítulo 2 del libro de Esther, vemos que la hermosura de Esther era a causa de la hermosura que Dios mismo puso sobre ella. Pero es que esto también habla de una manera escatológica aquello que hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis, y son precisamente las vestiduras de la iglesia. No son a causa de su propia hermosura, son a causa de la hermosura de quien la compró, tal y como nos lo describe la carta a los Efesios capítulo 5. Muchísimas gracias, mi querida pastora Claudita de Ovalle, pastor Bernal Eduardo Ursúa. Bienvenidos, muchas gracias por el honor y el privilegio de que nos acompañen. Y bien, continuamos entonces, y vea usted que la reina Esther entonces encontraba ese favor a causa de que era sublime, y vemos claramente que no por ella misma, sino a causa del rey que la compró. Estamos hablando, por supuesto, de manera profética y escatológica, repito, acerca de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Pero continuemos, y fíjese usted que dice que el rey la amó más que a todas las otras mujeres que tenía en su harem. Y es a ella a quien coloca la corona y le da esta distinción como su esposa, como la reina de toda la comarca. Y dice en algunos versos más adelante, de los cuales estaremos hablando, que pida que hasta la segunda o la mitad, debo decir, parte de su reino le dará.
así entonces vemos que además la reina Esther había sido criada por su primo, porque ésta había quedado huérfana. Es él quien le enseña todo cuanto se refiere al judaísmo y al temor del Señor. Y esto se pondrá en práctica más adelante cuando la vida misma de ambos está en gran riesgo. Así que es Mardoqueo el que, y por supuesto me estoy salteando varios detalles de la historia, por lo que yo le recomiendo que usted la lea o la escuche en audiolibro, pero es Mardoqueo, el primo de Esther, quien es tomado por el rey y puesto dentro de la corte del rey. Es así como sucede un hecho que desata una serie de eventos verdaderamente importantes. Es Mardoqueo, el primo de la reina Esther, quien se da cuenta que dos de los siervos del rey quieren matarlo y pone entonces en aviso por medio de la reina Esther al rey. Estos, por supuesto, son ejecutados, estos dos siervos son ejecutados, y déjeme contarle que se registra todo esto dentro del libro de las crónicas de la historia del reinado de Ahasverosh. Es entonces cuando una noche el rey no puede dormir, y déjeme contarle que esto es precisamente una imagen que nos llama a la celebración de la fiesta de las trompetas, de la cual usted y yo hemos platicado año con año. Es precisamente ahí cuando se hace la apertura de los libros. Así que de esta manera podemos saber en el tiempo bíblico cuándo sucedió esta noche. En la noche que el rey Ahasverosh no puede dormir y llama entonces a uno de sus siervos y le pide que lea las crónicas. Es aquí cuando el rey se da cuenta que no se le había hecho justicia a Mardoqueo. Y entonces sucede algo. Fíjese usted que el rey previamente había subido de cargo a Amán, el enemigo del pueblo de Israel. Recordará usted que la semana pasada encontramos en el libro de Génesis y en el libro de Éxodo, respectivamente, incluso en Samuel, cómo estos descendientes de Amalek, el que lame la sangre, que se había opuesto a Dios, y claramente vimos aquella batalla en contra del pueblo de Israel cuando Amalek quiere, literalmente dice el texto, comer o morder el rabo de Israel, y vemos que no es una cuestión contra el pueblo, sino más bien una cuestión de odio contra el Dios de este pueblo y, por supuesto, la palabra de Dios. Y es así como vemos que Dios le explica al pueblo de Israel, específicamente a Moisés, que tendrá pleito generación contra generación, tiempo contra tiempo, con los descendientes de Amalek. Así que entonces, cuando Amán sube, o el rey lo sube de cargo, fíjese usted que le manda que todos, absolutamente todos, se inclinen delante de este terrible enemigo de Israel. Pero usted entenderá que por supuesto Mardoqueo no acató estas órdenes. Y es que déjeme decirle que aquí hay una diferencia muy importante en cuanto al inclinarse a porque precisamente Amalek representa la maldad, representa al enemigo, representa al mismo Satanás. Así que esta es la razón por la que Amalek no se postra delante de este hombre. Recordará usted, y déjeme hacer un breve paréntesis, que Abraham sí hace una señal de, ¿qué le puedo decir?, de respeto cuando va a comprar el sepulcro para Sara. La diferencia acá, por supuesto, no es la cuestión de respeto, es la sombra profética de la cual está hablando el libro de Esther. Y esto es muy importante entenderlo. Por supuesto, hacer una reverencia, un respeto a una persona, a un dignatario, nada tiene de malo. En este caso específico es una cuestión profética y escatológica.
Y es entonces cuando Amán se revuelve las entrañas porque Mardoqueo no se inclina delante de él. Así que busca de todas maneras de qué forma destruir a Mardoqueo, pero con esto destruir a todo el pueblo de Israel. Y es así como, oiga lo que dice delante del rey. ¿Cómo va entonces a quejarse para destruir a Mardoqueo? Y estoy en el capítulo 3, en el verso 8, y dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo, ponga atención, esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada beneficia el dejarlos vivir. Y vea usted que entonces, de una manera, por supuesto, manipuladora, hace que el rey se ofenda y manda cartas. Y es algo importante lo que vamos a señalar, y usted lo puede constatar. Varias veces se señala en este libro que las cartas y lo que se ha enviado a todas las provincias es en su lengua, con su escrito, con sus propias letras para que lo entiendan. Y vea usted el mensaje. Paso ahora al verso 13 del capítulo 3 y dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos y jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Este es otro punto focal de este libro, en un mismo día. ¿Recuerda usted el texto de Isaías cuando dice, y nacerá una nación en un mismo día? En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Así que esto iba a ser una masacre total, un genocidio, como lo conocemos el día de hoy, que nos recuerda precisamente el deseo del corazón de Hitler de hacer un genocidio en contra del pueblo judío. Vea usted la relación. Recordará usted que hablamos que precisamente Amalek era descendiente de Esaú. Y esto tiene una relación con la palabra rojo en el hebreo. No voy a regresar a todo esto, pero está en los videos anteriores. Así que, además, los sabios de Israel nos explican que muy probablemente los descendientes de Esaú se fueron a habitar y se ubicaron en lo que hoy se conoce como Alemania. Así que ninguna cosa extraña es a la Biblia. Déjeme además contarle, y como paréntesis, que dentro del capítulo 26 del libro de Levítico, en donde Dios le explica al pueblo de Israel qué cosas deben de hacer y qué cosas no, y si no cumplen la voz de su precepto, como una consecuencia de tal cosa será que el pueblo sea sometido por la violencia. Déjeme contarle que en ese preciso capítulo se explica todo lo relacionado con la solución final, nombre con el que se llamó precisamente este genocidio judío contra el pueblo judío, y las cámaras de gas también están descritas de forma codificada en el libro de Levíticos capítulo 26. Efectivamente, tal y como lo señala el pastor Bernal, así es, todo lo que fue volverá a ser, y así será, está descrito precisamente en la Biblia. Así que le repito este verso que es muy importante para cuando veamos la cuestión profética y escatológica. Y dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Es así como entonces Mardoqueo se rasga las vestiduras y se viste de cilicio y ceniza. Y recordará usted, en nuestro estudio de Apocalipsis estuvimos platicando acerca de lo que esto representa. Y manda avisarle a la reina Esther cuál era este plan maléfico de Amán. Vea usted y déjeme saltearme, por favor, al verso 6 del capítulo 7 para describirle a quién era Amán. Y dice así, Esther dijo,
el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces, Amán se turbó. Bueno, para que veamos cómo el Señor va a vencer al enemigo de su pueblo, a su propio enemigo. Así que quedamos claros que la figura de Amán es esa figura que nos habla profética y escatológicamente del adversario mismo de Dios. Y es aquí entonces cuando la reina Esther se acongoja y le manda a decir a su primo que no puede hacer nada porque aquel que ose entrar dentro de los lugares del rey, en los jardines del rey, sin que éste los haya mandado a llamar, es digno de muerte. Así, entonces, Mardoqueo le contesta a la reina. Y déjeme leerle a partir del verso 12 del capítulo 4. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y estas son las palabras icónicas de este libro. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y eso mismo te dice el Señor. ¿Quién sabe si para esta hora estás tú sobre esta tierra? Y verso 15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y 3 noches. Por supuesto, esto es una prefiguración de la obra de Jesucristo, nuestro Mesías, puesto en el corazón de la tierra. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque yo sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, es decir, y si he de morir, moriré. Déjeme decirle brevemente que aquí podríamos parar y hablar largamente acerca de lo que quiere decir ayunar. Déjeme contarle que en nada tiene que ver con retorcerle el brazo a Dios, absolutamente no. Cuando nosotros decidimos ayunar, esta es una figura precisamente de muerte. Y vea usted cómo el libro de Esther nos habla de morir a nosotros mismos. Y es entonces cuando decidimos dejar de lado todas nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y someternos a la voluntad absoluta del Dios que sabe qué planes de bien tiene para nosotros. Entonces es que con toda libertad Dios actúa sobre nuestra vida y por supuesto Él siempre sabe qué plan de bien tiene para usted y para mí. Así que ayunar, lejos de ordenarle a Dios cuáles son nuestros deseos, le estamos diciendo: ¿sabes qué, Señor? Muerto soy, y si he de morir, que muera. Pero tu soberanía sobre mi vida es lo que realmente me importa. Así que vea usted que Dios vuelca todo, absolutamente todo, en beneficio para el pueblo de Israel. Déjeme contarle que, como le había comentado la semana pasada, este libro recibe el nombre de Megilá Esther o el rollo de Esther. Y esta palabra Megilá tiene relación con la palabra hebrea Megulé, que significa revelado o descubierto. Y es que todo lo que está en el libro de Esther tiene un significado misterioso o está escondido, pero Dios se encarga de revelarlo todo para aquellos que diligentemente le buscan. Y el tiempo se nos está acabando, nos quedan apenas un par de minutos, así que venga conmigo, por favor. Y ya estamos entonces en el capítulo 5, en donde Esther, de una manera verdaderamente asombrosa, invita al rey y por supuesto a Amán a un banquete. Hace el primer banquete y entonces el rey le pregunta que de qué se trata todo esto. Y la reina le dice: ¿sabes qué, rey? Si he hallado favor delante de ti, soy grata delante de ti, ven el día de mañana con Amán. Y entonces descubriré delante de ti de qué se trata todo esto. Así
que efectivamente al día siguiente vuelve a convocarlos a un banquete. Y es así como entonces se destapa todo aquello que había estado sucediendo y que el rey ignoraba. Déjenme contarle que, y por supuesto me estoy salteando partes muy importantes y creo que las vamos a dejar para comentarlas la próxima semana porque son icónicas acerca de todo lo que pasa de manera literal en este libro, escrito tal cual una historia hermosa, ¿qué le puedo decir? Supera toda fantasía realmente. Pero son puntos básicos para lo que estaremos viendo precisamente de la finalización, cómo Dios le da la victoria al pueblo de Israel, pero además, cómo Dios, muchísimo tiempo después, déjeme decirle que aproximadamente 2000 años después, le está dando al pueblo de Israel, delante de sus propios ojos y delante de los ojos del mundo moderno, la victoria, a pesar de todo lo que sus enemigos hicieron. Es así como no me resta otra cosa más que desearle muy feliz semana y espero que usted sienta en el corazón esa cosquillita de poder estudiar estas riquezas hermosas de las Escrituras, el corazón mismo de Dios revelado a los hombres. Y déjeme contarle que si usted conoce a una persona inconversa y le platica acerca de todo lo que está descrito en el libro de Esther y cómo los códigos revelan, por supuesto, lo que sucedió, lo que ha pasado en tiempos recientes, ya cumplidos de manera histórica, y lo que está por suceder, no queda más que sorprenderse y entender que este libro no fue escrito de manera literal por hombres, sino, por supuesto, fue soplado, fue revelado, fue dictado por el mismo Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios que conoce los tiempos y que los sostiene en la palma de su mano. Así que no me dio tiempo de llegar hasta allá, pero la próxima semana vamos a hablar acerca del Golfo Pérsico, acerca de Saddam Hussein, acerca de muchos datos curiosos, acerca de Hitler y cómo precisamente este libro nos revela todas esas verdades que sucedieron precisamente en el antiguo Israel, pero que no escapan al Israel moderno y que seguramente veremos en algún tiempo, y creo que será relativamente corto el tiempo en el que volveremos a ver cómo Dios le vuelve a dar la victoria al pueblo, a su pueblo, a la niña de sus ojos. Así que no se despegue, por favor, de la sintonía de Vea Canal, continúe con nosotros y por mi parte lo espero la próxima semana para seguir hablando de todos estos datos curiosos ya en la edad moderna que nos describe el libro de Esther y la festividad de Purim. Que el Señor le bendiga.